Una de las últimas frases del libro El Resplandor de Stephen King es: la larga oscuridad había terminado. Pero amigas y amigos, en este capítulo la oscuridad acaba de comenzar. Sean todos bienvenidos al lado oscuro. Hoy tenemos terror, emoción y muy buen cine. Anteriormente realizamos un capítulo especial centrado en la premiación de los Oscar y luego Mafe se estrenó en las biografías con la de Ewan McGregor. Y ya que Diego no lo ha dicho y a pesar que aparece en el título, queremos ser específicos. El análisis de hoy será de Stanley Kubrick con El Resplandor. Una película sensacional sin duda, pero hoy también abriremos una sección de peticiones porque en las historias destacadas de nuestro Instagram estaremos dejando una casilla de pregunta en la que podrán pedir el análisis de su película favorita o simplemente alguna que deseen entender mejor. Estamos muy atentos a sus peticiones. Por ahora iniciemos este oscuro capítulo y dejemos que el terror se apodere de todos nosotros. Bienvenidos todos a El Amanecer del Cine. Escuchas El Amanecer del Cine. El Resplandor es una película dirigida por Stanley Kubrick basada en el libro del mismo nombre escrito por el maestro del horror Stephen King. Fue estrenada en 1980 y contó con la participación de Jack Nicholson, Shelley Duvall y Danny Lloyd. Pero lo más interesante de esta película es que, a pesar de estar basada en un libro y por tanto tener una historia ya establecida, el director decidió agregarle algunas diferencias notables. Llegando al punto que el mismo Stephen King se pronunció en contra de ella y se inició una especie de batalla entre Kubrick y King. Al final Kubrick hizo prevalecer su visión y estilo como director sobre una película que, si bien es considerada una adaptación, tiene elementos propios y características específicas que se le deben directamente a Kubrick. Es un común denominador en este gran director Mafe, y aunque sea mi director favorito, te dejaré a ti hablar de él, así que vamos a ello. Dirección. Diego, yo tengo algunos elementos que juegan en contra para mi percepción de este director, pero trataré de ser lo más objetiva posible. Claro que sí, Mafe, para eso estamos aquí. En cualquier caso, todos debemos recordar que el arte y el artista nunca deben tomarse de igual forma, porque, usando una frase de la película Tar, el problema de declararse un disidente epistémico ultrasónico es que si el talento de alguien puede reducirse a su género, país, religión, sexualidad y demás, entonces el tuyo también. Concentrémonos en el análisis de este gran director. Stanley Kubrick es un nombre que todos los amantes del cine han tenido que escuchar. Parece una regla nunca dicha que si te vas a dedicar a este arte debes conocer de Kubrick. Y si hay alguna posibilidad que por una extraña razón no hayas escuchado de este nombre, seguramente su trabajo hable por él mismo. La Naranja Mecánica, 2001, Una Odisea en el Espacio, Full Metal Jacket y El Resplandor son de los títulos más icónicos del director. Pero, ¿qué lo hace tan especial? Kubrick fue un director y escritor estadounidense con un estilo cinematográfico único. Muchos directores actuales basan su trabajo en las técnicas que éste utilizaba. La carrera de Kubrick como director comenzó en 1951 con el corto documental Day of the Fight, donde se podía ver uno que otro vistazo de lo que sería el estilo del director, que se fue desarrollando y marcando más claramente con el tiempo. Una de las características más notables de este director es el One Point Perspective, un poco difícil de explicar solo con palabras, pero como lo define Miguel Praga, profesor de The New York Film Academy, básicamente es cuando todas las líneas horizontales de tu encuadre, si las extiendes infinitamente, desaparecen en un punto, normalmente en el centro del encuadre. Piensa en una vía de tren que desaparece a la distancia. Esa es la One Point Perspective, o la perspectiva de un punto, que se puede ver claramente en los trabajos más importantes de Kubrick. Mucho de esto probablemente gracias a la experiencia de este director, que desde sus 13 años se dedicó a la fotografía y hasta trabajó como fotoperiodista antes de dedicarse al cine. Otro elemento sería la mezcla de sonidos y el silencio con la que el director busca cautivar a la audiencia, de tal forma que no
no pueden separar los ojos de la pantalla, y al mismo tiempo ambienta lo que va a ser la historia. Al inicio de todas sus películas, con muy mínimas excepciones, escuchamos la música acompañada de imágenes sutiles que evocan sentimientos de parte de la audiencia. Además, cabe resaltar que la banda sonora es una parte muy importante de las creaciones de Kubrick, quien entendía la función de la música muy bien y la utilizaba para jugar con la atención de la audiencia. Sus películas eran una mezcla de orden y perfección fusionado con la anarquía y lo grotesco. A pesar de que la mayoría de sus películas eran basadas en libros, Kubrick siempre fue rebelde y reescribía las historias a su gusto. Lo hizo con Lolita y lo hizo con The Shining, al punto que peleó con Stephen King, aunque esto cuenta con una excepción. La Naranja Mecánica contó con cambios muy mínimos en la historia. Volviendo a la pelea con King, digamos que el autor no necesariamente gustaba mucho de Kubrick y estaba un poco cansado de la cantidad de llamadas que el director le hacía para preguntarle por detalles de estos personajes. Como comenté antes, el genio de Kubrick no era fácilmente domado, por lo que al final le dio su propio toque a esta historia. King criticó fuertemente el resultado, comenta que la película era muy hermosa visualmente, pero que era completamente vacía. Se quejó de la forma en la que el personaje de Jack desde un inicio ya se mostraba como un lunático, en vez de mostrar a un personaje que amaba a su familia y que poco a poco, por culpa del hotel, lo iba perdiendo todo. De igual forma, El Resplandor quedó como una de las producciones de terror más icónicas del cine y una gran muestra del estilo de Stanley Kubrick, que inspiró a muchos. Exactamente, Mafe, y aunque a King no le haya gustado la adaptación y que eso lo haya llevado a hacer una miniserie para televisión donde plasmara exactamente lo que él quería, no se puede negar que esta película es un clásico del terror que fácilmente genera pesadillas y se queda en la mente de todo el que la ve. Tienes toda la razón. De hecho, si la comparamos con otras películas de terror que generan tantas sensaciones, podría decir que está al nivel de El Exorcista o de Poltergeist. Grandísimas películas de terror, de esas que ya no se encuentran a día de hoy, pero yo creo que El Resplandor no hubiera sido lo que fue sin la visión, estilo y perfeccionismo característico de Kubrick, ese que no solo lo llevó a ser tan amado y a la vez odiado dentro de la industria, sino que además lo hizo dejar una huella en el mundo del cine por generaciones. Un director que es de los mejores de la historia. Pero yo creo que el éxito del Resplandor y otro de los elementos que marcó diferencia de esta película fue el compromiso de los actores, sobre todo el de Jack Nicholson, porque él, en un excelente ejemplo de la actuación de método, se convirtió casi que literalmente en su personaje. Totalmente cierto, pero no podemos olvidar a Shelley Duvall, que se entregó totalmente a su personaje e incluso fue víctima del perfeccionismo de Kubrick en un par de escenas. Un ejemplo del amor-odio que hablas, Diego. Pero bueno, analicemos a fondo la actuación de esta película. Actuación. Mafe, ¿recuerdas que hace algunos meses en el capítulo del Grinch dijimos que Jim Carrey había dado una cátedra de actuación centrada en la comedia que incluso bajo muchas capas de maquillaje y trajes había logrado transmitir todo lo que el personaje necesitaba? Claro que sí, como olvidar ese capítulo si es uno de los mejores. Hasta te dio sentimiento. Sí, exactamente, Mafe, el espíritu navideño, tú sabes. Pero bueno, recuerdo este capítulo porque el día de hoy nos encontramos con otra cátedra de actuación, solo que esta vez realizada por Jack Nicholson y centrada en el terror y la locura. Pues exactamente, pero es lo que se espera de un actor de método, ¿no? Sí, no, Mafe, era una situación complicada por todo lo que conllevaba la película, pero logró realizarlo a la perfección. Permíteme profundizo en ello. Comenzaré diciendo que Nicholson fue uno de los desacuerdos entre King y Kubrick, porque el escritor del libro no quería a este actor en la película, pero Kubrick hizo todo lo posible para que fuera él, sobre todo porque era quien más se apegaba a lo que el personaje requería, que era como una locura que emanaba de dentro, y aunque sea extraño decirlo, Nicholson tiene eso, un rostro que transmite locura y maldad. No es por nada que interpretó a muchos villanos en su carrera, pero centrándonos en El Resplandor y en la actuación de Nicholson, lo que cabe resaltar sobre todo lo demás es la libertad que le otorgó Kubrick para adaptar al personaje a su modo, no solo en la forma de realizar las acciones, sino incluso en sus diálogos, llegando al punto en que el actor ni siquiera se aprendió el guión antes del rodaje, sino que lo leía y lo preparaba minutos antes de rodar las escenas. Ante esto, el director también iba adaptándose a las propuestas dadas por Nicholson y fueron creando una actuación completamente psicótica.
Aún no hemos dado alerta de spoiler, pero la famosa escena de Jack, tanto Nicholson como Torrance, golpeando la puerta del baño con un hacha fue completamente real y es la principal muestra de lo que les comentaba anteriormente, porque Nicholson leyó en el guión que iba a utilizar un hacha y, conociendo sus capacidades con una verdadera, le propuso a Kubrick que hicieran la escena lo más realista posible. Así que Kubrick le dio un hacha real, más de 60 puertas que romper y unos planos magníficos que reforzaron la sensación de realismo sobre la audiencia, lo que culminó en una de las escenas más icónicas y representativas de la película, sobre todo por ese momento de improvisación al final en el que Nicholson dice estas inolvidables palabras. Here's Johnny. Impactante, ¿no? Más allá de esto, Nicholson mantuvo su personaje detrás de cámaras con prácticamente todo el equipo de rodaje y compañeros de elenco, ignorándolos, mandándolos a callar y prácticamente siendo el mismo psicópata que vemos en la película, solo que sin asesinar a nadie. ¿O sí? Uno nunca sabe, pero mientras, yo solo podría catalogar esta como la mejor representación de locura del cine. De hecho, es gracioso que 9 años después el mismo Jack haya interpretado el Guasón en el Batman de Tim Burton. Cierto, Mafe, había olvidado ese pequeño dato, pero bueno. Otro trabajo que hay que reconocer es el de Shelley Duvall porque no lo tuvo nada fácil en el rodaje. ¿A qué me refiero? Principalmente a que Shelley fue la principal víctima de Kubrick en la película. Como ya hemos dicho antes, el director era bastante obsesivo y perfeccionista con todo lo que hacía. Esto lo llevó a que, intentando incrementar la carga psicológica de los personajes, presionara a la actriz hasta sus propios límites, gritándole, tratándola mal, evitando que los demás la consolaran, privándola de hidratación y alimentación, encerrándola en habitaciones completamente sola por horas mientras practicaba sus escenas, haciéndola repetir muchas veces sus escenas, y todo esto para lograr una representación lo más realista posible de su personaje, lo cual, para bien o para mal, logró. En esos momentos, Shelley estaba iniciando su carrera, tenía experiencia, pero no tanta como Nicholson, y por eso el director la presionó tanto, porque sabía que la actriz no objetaría con la finalidad de tener una buena reputación y porque sabía el potencial de ella. Kubrick era duro, pero era visionario. Por medio de la presión que este impuso, Shelley logró uno de los mejores personajes en su carrera, pero lastimosamente esta presión también le produjo varios problemas mentales como depresión y problemas físicos relacionados con el estrés como la pérdida de cabello. Me parece completamente admirable que después de vivir tanto con Kubrick aún tuviera ganas de seguir actuando. Pero tal vez lo hizo para asegurar algo de dinero y poder retirarse, o simplemente para no rendirse en su sueño. Sea como sea, es de admirar lo que hizo, y al menos yo no puedo esperar a ver su regreso a la pantalla grande con The Forest Hill, película estrenada hace poco y que aún no llega a América Latina. Un regreso después de 20 años, ojalá le vaya súper bien, pero regresando al Resplandor, creo que es necesario que hablemos de aspectos técnicos porque la película tiene varios apartados muy interesantes. Cinematografía. Iniciemos hablando de uno de los elementos más importantes en la película, uno que, como ya dijimos, es de los más característicos del director Stanley Kubrick. Hablemos de la fotografía o cinematografía. Simetría, inmersión e iluminación. Estos son los 3 pilares de la cinematografía de Kubrick en sus películas. Pero, ¿cómo se llega a este nivel de narración visual? Hablemos más profundamente de estos pilares. Ya en el estilo de dirección les comenté del One Point Perspective, que todos conocemos y relacionamos con el estilo de dirección de cámara de este director. Pero hay otro elemento de su estilo que hay que mencionar y es la motivación detrás de cada movimiento de cámara. Algo que se puede ver desde su primer corto documental y que se ve claramente en escenas icónicas del Resplandor. Con la cámara se busca elevar el poder de los personajes. Por ejemplo, en la secuencia de Jack intentando entrar al baño para matar a su esposa, con cada movimiento del hacha la cámara lo sigue y por cada golpe está para el movimiento. Esto con la intención de dar más poder a la acción. Ahora hablemos del mise-en-scène. Piensa en Tim Burton, piensa en Wes Anderson, piensa en Stanley Kubrick. Si no sabes qué es el mise-en-scène, no te preocupes que yo te cuento. Es un término que viene del teatro y básicamente en el cine es entendido como la forma en la que los directores concentran los elementos narrativos de la historia en una simple escena, incluyendo el framing, sonido, escenografía, luz, color, básicamente todo lo que necesitas para contar la
la historia. Esto se puede ver a través de toda la película. En el caso de la iluminación, en la mayoría de sus películas hacía uso de la luz natural. Kubrick era muy específico en esto y diría que El Resplandor no fue la excepción. Algo muy curioso de la iluminación del Resplandor es que en general está bien iluminada, algo nada común en el género, donde se favorecen las sombras y las escenas en la oscuridad, pero de nuevo Kubrick tenía su propia forma de hacer las cosas. Por esto y por lo perfeccionista, este es mi director favorito. De hecho, él es mi inspiración para la parte visual de la mayoría de mis producciones y no he dudado en homenajearlo en varias de ellas utilizando la famosa mirada de Kubrick. Y eso es por no mencionar lo obsesivo que eres con que la toma salga perfecta. Y es que cuenta cuántas veces has hecho repetir una toma específica. Parece que esto ya no se llamará El amanecer del cine, sino Exponiendo los secretos de los cineastas. Pero respondiéndote, Mafe, muchas. No recuerdo el número exacto, pero han sido muchas veces. Los actores terminan mirándome como con odio, pero bueno, así es el trabajo. El mejor alumno de Kubrick, mi amigo el obsesivo. Ay, tampoco es como que tú te quedaras atrás, Mafe. Cuéntanos a todos cómo te obsesionas con los trípodes y la estabilidad de las tomas. Perdóname, pero es que era necesario el trípode. Para contexto, Diego y yo tuvimos que realizar un corto en equipo y yo me encargué de dirigir, y Diego no quería usar trípode para las escenas, y uno de los requisitos, si no estoy mal, era mantener Steadicam, y el terco muy terco quería que no usáramos el trípode, y yo bien modo dirección estaba terca también de que sí o sí íbamos a usar el trípode, y desde ahí siempre me molesta con eso. Pero es que honestamente cuando me toca dirigir me pongo súper modo concentración, dirigir saca mi lado agresivo. Igual quedó genial. Fue una tarea para la universidad, pero de verdad quedé muy a gusto con el resultado. Si ves, hay algo de obsesivos en todos nosotros. Ahora sigamos con el análisis hablando de la música, que a pesar de ser para una película de terror, está inspirada en un cántico religioso de antaño. Diseño de sonido. El sonido de la muerte, me decía Diego, que es la forma en la que es conocida esta melodía y que además aparece en muchas películas. Exactamente, Mafe. Si prestan un poco de atención a las escenas donde hay muertes importantes, escenas donde se representa la maldad o simplemente escenas con muchísimo suspenso que puedan llevar a destinos fatales, podrán escucharla con sus respectivas variaciones. Vamos a reproducirlas, mencionamos las películas donde suenan y luego ponemos los fragmentos, ¿sí? Me parece bien, Mafe. Mencionemos un par y luego explicas la razón del uso de esta melodía. Comencemos con el cántico original llamado Dies Irae o La ira de Dios. La encontramos en El Rey León cuando Mufasa muere y Simba es perseguido por las hienas. Lo encontramos en Star Wars cuando Luke descubre que sus tíos murieron. La encontramos en El Juego del Calamar cuando muestran a los soldados de rojo por primera vez. Y por supuesto lo encontramos en El Resplandor durante el inicio de la película. Entonces, entrando al tema, ¿por qué se utiliza esta melodía y qué nos transmite el resto del diseño sonoro? El diseño sonoro es un gran elemento utilizado por Kubrick en todas sus películas. La mayoría de veces esta tiende a tomar un gran protagonismo en la que prácticamente puede reemplazar diálogos sin ningún problema. Kubrick era un conocedor de la música clásica y utilizaba este conocimiento a su favor. En sus trabajos hacía la música una parte integral de la historia, enlazándola de una forma en la que era como si las escenas hubieran sido construidas alrededor de estas partituras. Un momento, Mafe, escuchemos una de ellas. Natura Sonoris número 1 de Penderecki, la partitura que alimenta el sentimiento de angustia que se busca transmitir al espectador durante
toda la película, perfecta para traer a la vida el tono maníaco de esta película. Esta pieza es considerada una de las más aterradoras por sus sonidos disonantes y este tipo de explosiones de sonido que aumentan la tensión en momentos exactos de la historia. Una muestra más de Kubrick, Mafe. La verdad es que el ambiente que creó en esta película es maravilloso en el aspecto técnico e incluso en el nivel de sensaciones, para muchos, y me incluyo, es totalmente terrorífico. Es una suma de todos los aspectos y de los cuales de hecho nos falta uno. Correcto, Mafe, nos hace falta hablar del guión y de cómo Stanley pensó e interpretó absolutamente toda la obra de Stephen King a su propio modo. Guión y desarrollo de personaje. Antes de empezar, cuéntanos, ¿te gusta más el libro o la película? Pues ambos tienen puntos fuertes y como son bastante diferentes, tomar una decisión es muy difícil. Además, cada uno despierta diferentes sensaciones en las personas que lo leen o ven, así que yo lo que recomendaría es que no decidan ni escojan solo una, sino que disfruten de ambas. Bueno, yo no soy muy amante del terror, pero me arriesgaré a leer el libro. La verdad sí he leído a King antes y me gusta. Pero ahora cuéntanos sobre el guión de la película porque hay algunos aspectos importantes de los cuales hablar. Bueno, lo esencial que hay que decir sobre el guión es que va increciendo. Empieza con una presentación de personajes plana y desde la perspectiva de los demás, pero conforme pasa la película va aumentando su intensidad, claramente manteniendo el suspenso y el terror desde el inicio. Ahora, no es un terror de esas películas de miedo actuales en las que solamente ponen screamers para que los espectadores griten al momento de verlos, sino que es un terror de tipo psicológico, un terror que se va metiendo en la mente de todo el que ve la película e incluso hace pensar en situaciones parecidas que cualquiera podría vivir, porque ese es el punto principal del Resplandor, hacernos creer que hacemos parte de la historia por medio de diálogos y situaciones presentes en el guión que se ven reforzadas por los elementos técnicos que ya mencionamos antes. Más allá de estos aspectos generales, en el guión también podemos encontrar pequeños puntos o referencias que conectan con el libro escrito por Stephen King, como cuando el señor Halloran le describe a Danny, en el único diálogo que existe sobre eso, lo que significa el resplandor, y cuando Wendy se encuentra en la sala de calderas, el cual es el principal motivo de la destrucción del hotel en el libro. Pero las conexiones con King no se quedan aquí, porque existe un diálogo que me pareció muy curioso, ya que parece hacer referencia a las luces de la muerte presentes en It, y se da cuando la psicóloga habla con Danny y le dice: si abres la boca puedo ver a Tony, cosa que sucede muy parecido en It, ya que el payaso abre la boca y se ven las luces de la muerte. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Antes de terminar, quiero aclarar que no entraré en comparaciones con el libro por lo que dijimos antes. Son totalmente diferentes y solo hablando de las diferencias podríamos hacer un capítulo completamente nuevo. Ahora sí, volviendo al Resplandor, algo curioso con respecto al guión es lo que mencionamos sobre Jack Nicholson. Aún siendo estricto, Kubrick le permitió la improvisación de gran parte de sus escenas y prácticamente la reestructuración del mismo conforme transcurría el rodaje, porque incluso él mismo mantuvo el libro del Resplandor en la mano e iba leyéndolo, tomando y aplicando ideas que anteriormente no estaban plasmadas en el guión. Fue una de esas veces en las que Kubrick, apoyado por un grande como Nicholson, se permitió un poco de libertad en sus películas. Fíjate que Kubrick fue estricto para todo menos para el guión, pero tiene sentido porque al final la historia buscaba contarse visualmente y con la música, el perfecto mise-en-scène. Exactamente, y como eso le funcionó, pues es lo que importa. Pues sí. Pero al fin, Diego, aprovechemos que hablamos de curiosidades y digamos algunos datos curiosos de la película, que hace tiempo no tenemos esta sección. Datos curiosos. Como dice Mafe, regresamos con los datos curiosos, datos que nos cuentan secretos sobre el rodaje y detrás de cámara de las películas. Algunos graciosos, otros preocupantes y otros completamente raros, así que comencemos. Número 1. Las gemelas macabras que le aparecen a Danny en los pasillos del hotel fueron interpretadas por Louise y Lisa Burns, dos jóvenes actrices que fueron escogidas por el asistente de dirección de Kubrick porque las consideró misteriosas y oscuras, pero además le recordaban a una famosa fotografía de Diane Arbus de unas gemelas idénticas.
Número 2, este es un dato que hasta asusta por sus coincidencias. Se trata de las características compartidas entre actores y personajes. Por ejemplo, Jack Nicholson y su personaje Jack Torrance comparten el mismo nombre, al igual que Danny Lloyd y su personaje Danny Torrance. Pero además, en el libro, el hotel se llama Hotel Stanley, lo cual coincide con el nombre del director Stanley Kubrick. Y para finalizar, las iniciales de escritor y director son las mismas, Stanley Kubrick y Stephen King. ¿Aterrador o no? Número 3. La escena de la sangre saliendo del elevador se realizó con aproximadamente 7.500 litros de Kensington Gore, que es un líquido sumamente costoso pero que se comporta muy parecido a la sangre. Esto por petición del propio director, que quería que todo fuera lo más realista posible. Bueno, Diego, creo que con estos datos nos hablan del cuidado con el que se realizó esta película, refuerzan el miedo y la psicología que transmite, y el último, sobre todos los demás, nos muestra ese carácter casi obsesivo que le imprimía Kubrick a sus obras. Y es exactamente eso lo que la hace una de las mejores películas de terror de la historia. Amigos y amigas, hemos llegado al final del capítulo de hoy. Ha sido un poco largo, pero una película y un director de este calibre lo merecían. La verdad sí, Kubrick y El Resplandor son personajes y obras características de la historia del cine que permanecerán para siempre en la memoria de todos. Como debe ser. Pero Diego, es momento de despedirnos. Está bien. Entonces nos escuchamos en un próximo capítulo. No olviden suscribirse en nuestras plataformas digitales. Estamos disponibles en Spotify, Amazon Music, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, iVoox y muchas más. Y por supuesto, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. El siguiente análisis de este mes va a continuar con esta temática como de analizar directores y será del director favorito de Mafe, Wes Anderson, con su estilo característico y su película insignia El Gran Hotel Budapest. Sigan atentos, no se lo pierdan y recuerden, nosotros somos el amanecer del cine. Adiós.